Lo creían viejo loco, pues vivía en una cueva en la montaña, pero cuando entran allí quedan impactados. Samir y su familia eran nómadas. La vida les había obligado a ir de un lugar a otro sin rumbo fijo, y hacía mucho tiempo que no pasaban más de 2 meses en ninguna parte. Y esa era la única vida que el pequeño Samir había conocido durante más de 9 años. Pero siempre se preguntaba lo que se sentía al tener un lugar al cual llamar hogar. Los padres Samir estaban prófugos de la justicia. En realidad no habían cometido ningún crimen, pero habían huido antes de ir al juicio, y esa acción los convirtió en culpables. Se les acusaba de robar en una casa de familia en la cual habían trabajado por 3 años, ella como cocinera y él como jardinero, y decidieron huir en la primera oportunidad que tuvieron, pues pertenecían a una minoría étnica desprotegida de aquel país, y sabían que de igual forma buscarían el modo de declararles culpables. Pero cuando tomaron esa decisión, no sabían que su caso sería famoso, a tal punto de que no solo muchas personas ya lo reconocían, sino que les iban asignando nuevos crímenes. Y así su prontuario se fue haciendo tan extenso que volver había dejado de ser una opción. Su vida sería una huida eterna. Juntos se habían acoplado bien a tal ritmo, pero cuando tuvieron a Samir, cada paso que daban les dolía en el alma, pues sabía que le estaban arrancando al niño la posibilidad de pertenecer a un lugar, pero no podían hacer nada para cambiarlo. Y así, el niño creció conociendo solo aquella vida. Y con el tiempo empezó a preguntar con insistencia a sus padres por qué ellos no podían quedarse en ninguno de los sitios a los que iban. Pero ellos no fueron capaces de confesar la verdad hasta muchos años después. Entretanto, la vida transcurría entre viajes. Sus padres vivían de vender artesanías y conseguían trabajos ocasionales en cualquier oficio que les permitía ahorrar algún dinero para emprender el nuevo viaje. Hace muchos años que no veían a ninguno de sus amigos y tampoco a su familia. Sabían que seguramente todos ellos también los consideraban culpables, pero no dejaban de extrañar la buena charla con sus seres queridos y tomar una copa de vino sin preocuparse por lo que traería el nuevo día. Sin embargo, entre todas las cosas, lo que más les preocupaba era que Samir no tuviera la oportunidad de socializar con niños de su edad y hacer amigos. Sabían que era algo fundamental en su formación, pero también sabían que quedarse más del tiempo acostumbrado en un lugar y permitirse ser sociables podría ponerlos en riesgo a todos y tenían que evitar ser separados a toda costa. Así llegó Samir a los 18 años sin saber lo que era tener un amigo o familia, más allá de sus padres. Nunca había podido ir a una escuela, pero era un joven inteligente que había aprendido de sus padres los conocimientos básicos para que pudiera defenderse bien en todos los aspectos si en algún momento ellos llegaban a faltarle. Pero no contaban con que la vida muy pronto los separaría. Habían pasado casi 20 años desde el incidente que los había hecho huir, y en el transcurso de los primeros 5 años le habían imputado otros 8 casos de hurto y de lesiones personales, pero hacía mucho tiempo que sus nombres no eran mencionados y ya no veían carteles con sus fotos en ninguna parte. Eso hizo que bajaran la guardia, y como su hijo había conocido a una chica y ella parecía entenderse con él a pesar de sus limitaciones en cuanto a relaciones sociales, decidieron quedarse un poco más, pero fue un error. Samir, inocente, le contó a ella su historia de vida, pues cuando cumplió la mayoría de edad, sus padres le habían revelado finalmente la razón de vivir huyendo, y creía que sería un buen tema de conversación. Y efectivamente, ella estaba interesada en lo que él tenía que decirle,
Pero Samir no contaba con que ella llegaría a su casa para contarle la historia a sus padres, y estos a la vez le contarían a la policía. Cuando las autoridades llegaron a la habitación que Samir y sus padres habían rentado por aquellos días, todos sintieron que morían, los iban a separar, y todo por lo que habían luchado por tantos años se iría a la basura por culpa de un pequeño error, de dejar la guardia creyendo que por fin podrían tener un poco de paz. Desde esa noche y por muchos años más, Samir solo pudo ver a sus padres un par de veces al año en la cárcel, mientras él se enfrentaba a la vida en medio de la más completa soledad. Él nunca se alejó de la ciudad en la cual estaban prisioneros sus padres, y durante muchos años tuvo una vida relativamente normal. Consiguió un empleo decente y tuvo por fin un lugar al cual volver todos los días por varios años. Logró desprenderse de todas sus inseguridades sociales e hizo amigos. Y también tuvo varias novias, aunque sintió que no estaba hecho para el matrimonio. Y por eso nunca intentó volver más seria ninguna de sus relaciones. Había una razón más fuerte por la cual Samir no quería establecer ningún vínculo amoroso y duradero. Una razón que le impedía pensar en tener hijos durante toda su vida. Lo único que deseó fue darle a sus padres una mejor vida cuando salieran de la cárcel, y para ello trabajaba fuertemente todo ese tiempo. Quería hacerlos felices porque se lo merecían más que nadie en el mundo, y quería ser él el motivo de su felicidad. Cuando los padres de Samir finalmente salieron de la cárcel, tras una condena de 25 años, los tres volvieron a esfumarse, desaparecieron. Ni los amigos de Samir ni las autoridades supieron lo que había sido de ellos. Pero ya no eran objetivo de búsqueda, así que simplemente dejaron pasar la situación. La verdad de lo que había pasado con ellos llegaría hasta muchos años después, más precisamente de 30 años. Fue en esa época que en el pueblo empezaron a ver a un hombre viejo que no sabían de dónde había llegado. No hablaba con nadie y se dedicaba a deambular por las calles. Cuando lo siguieron, se dieron cuenta que salía cada día y volvía cada noche a una cueva en el bosque, y creyeron que simplemente era un anciano mendigo que estaba loco y que vivía en aquella cueva, pero ninguno quiso entrar allí. Por muchos meses continuaron mirándolo con gran curiosidad a aquel anciano sin intentar inmiscuirse en su vida. Pero un día un grupo de jóvenes, cansados de que aquel pueblo no sucediera nada emocionante, decidieron entrar a la cueva del anciano. Confiaban en que encontrarían algo interesante allí, y no se equivocaron. La cueva era muy profunda y tuvieron que adentrarse varios metros antes de que pudieran ver algo. Pero lo que vieron los dejó mudos. Allí, bajo la tierra, había sido construida una casa que nada tenía que envidiar a las mejores casas de la ciudad y que contaba con todo lo necesario para vivir bien. Todo en aquel lugar había sido construido por Samir, poco a poco, durante los años que sus padres habían estado encerrados. Allí los había llevado Samir cuando habían salido. Quería que tuvieran una casa propia y que se dedicaran desde entonces a cultivar la tierra, que siempre les había gustado. En aquella cueva habían vivido todos esos años, en los que se mantuvieron fuera del alcance del resto del mundo, y vivió también solo Samir cuando sus padres murieron. Cuando se dio cuenta de que quizás no le quedaba mucho tiempo de vida, empezó a deambular nuevamente en medio de la civilización, con la esperanza de que un día alguien se interesara en su historia. Y fue a aquellos curiosos muchachos que se colocaron en la casa, a quien les contó todo, y quienes luego saldrían a contarlo todo al mundo. Samir vivió sus últimos años de vida como una verdadera leyenda.
Ya lo sabes, si este video te gustó, deja tu like y no olvides suscribirte.